¿Saben? Hay momentos en la historia que de repente, ¡pum!, lo cambian todo. Hoy vamos a desglosar una de esas historias, un encuentro que derribó muros gigantescos de prejuicio y que básicamente redefinió los límites de una fe que apenas comenzaba. Es la increíble historia de dos hombres de mundos totalmente opuestos, Pedro y Cornelio. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significaba en ese momento, primero hay que ver el abismo que los separaba. A ver, por un lado tenemos a Simón Pedro, un apóstol, un judío devoto de toda la vida que vivía bajo una ley que le prohibía, pero estrictamente juntarse con extranjeros. Y por el otro lado, Cornelio, un centurión romano, un gentil, lo que desde la perspectiva judía se consideraba inmundo. Vivían en ciudades diferentes, con reglas de vida opuestas, o sea, eran la definición perfecta de dos mundos que jamás debían mezclarse. Bueno, vamos a meternos de lleno en este mundo dividido. Y vamos a empezar por el hombre que, a simple vista, parece el menos probable para arrancar un cambio tan radical. Aquí lo tenemos. Conozcamos un poco a Cornelio. Él no es un romano cualquiera, ¿eh? Es un centurión en Cesarea, o sea, un oficial de alto rango. Pero lo que de verdad lo hace especial, según nos cuenta la fuente, es su forma de ser. Lo describen como un hombre piadoso, temeroso de Dios, muy generoso con los necesitados, y esto es clave, oraba a Dios sin parar. A pesar de no ser judío, su devoción era algo que llamaba la atención. Y es justo ahí, en medio de una de esas oraciones, que ocurre algo extraordinario. Un ángel se le aparece en una visión y lo llama por su nombre. La voz le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y la instrucción que le da es increíblemente específica. Tiene que enviar hombres a la ciudad de Jope y hacer venir a un tal Simón, de apellido Pedro. El cielo mismo estaba moviendo los hilos de este encuentro. Pero, claro, Cornelio es solo la mitad de la ecuación. Mientras sus hombres van de camino a Jope, esa misma fuerza divina está preparando a la otra pieza de este rompecabezas. Así que mientras eso pasa en Cesarea, nos vamos para la ciudad de Jope. Allí está el apóstol Pedro, sin tener ni la más remota idea de lo que está ocurriendo, subiendo a la azotea de la casa para su oración de mediodía. Lo que no sabe es que está a punto de recibir una lección que va a sacudir hasta los cimientos de su fe. Y es entonces cuando, ¡zas!, tiene una visión. Pero una visión rarísima, ¿eh? Pedro ve cómo baja del cielo una especie de lienzo gigante, y adentro hay de todo, toda clase de animales que la ley judía consideraba impuros. Y para colmo, una voz le da una orden impensable: levántate, Pedro, mata y come. Su reacción, por supuesto, es un no rotundo. 3 veces se niega, diciendo que él jamás en su vida ha comido algo común o inmundo. Y cada vez que Pedro dice que no, la voz del cielo le responde con esta frase, que es, bueno, una auténtica revolución: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Es un mensaje súper misterioso, pero potentísimo. Pedro piensa que todo esto va de comida, de reglas dietéticas, pero en realidad Dios le está diciendo que su propia definición de lo que es puro y lo que no está a punto de cambiar para siempre. La visión se va y Pedro se queda, bueno, totalmente confundido. Y es justo en ese momento que la teoría se va a convertir en práctica, con un viaje que rompía absolutamente todas las reglas. Imaginen a Pedro en la azotea, dando de vueltas a la cabeza, intentando descifrar qué diablos significaba lo que acababa de ver. ¿Qué tiene que ver ese lienzo lleno de animales con su vida? Y justo, pero justo en ese instante, los hombres que envió Cornelio llegan y tocan a la puerta. El misterio está a punto de resolverse. Y por si quedaba alguna duda, el Espíritu le habla directamente a Pedro, conectando los puntos entre la visión y los visitantes. Le dice: mira, 3 hombres te buscan, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. La orden no podía ser más clara. El viaje a casa de un gentil, algo que antes era impensable, ahora era un mandato divino. Y Pedro, pues, obedece. Al día siguiente se va con los hombres a Cesarea. Este es el momento cumbre, el encuentro cara a cara, donde esa barrera de siglos está a punto de venirse abajo. Al entrar en la casa de Cornelio, lo primero que hace Pedro es reconocer lo extraño de la situación. Sus palabras son súper directas. Ustedes saben perfectamente lo prohibido que es para un judío como yo juntarse o siquiera acercarse a un extranjero.
pone la barrera sobre la mesa antes de preguntar. Así que, díganme, ¿para qué me hicieron venir? Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Cornelio le cuenta su parte de la historia. La visión del ángel, el mensaje de que sus oraciones habían sido escuchadas y la orden específica de que tenía que mandarlo a buscar a él, a Pedro. Al escuchar la historia de Cornelio, a Pedro se le enciende la bombilla. ¡Claro! El lienzo, los animales. La visión nunca se trató de comida, se trataba de personas. Esas categorías de puro e impuro que separaban a la gente acababan de ser borradas. Y entonces Pedro dice la frase que lo cambia todo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La barrera del prejuicio no solo se derrumbó, Dios mismo acababa de declararla inexistente. Esta revelación, claro, lo cambia absolutamente todo. No solo para Pedro, sino para el futuro del mensaje que él predicaba. Ahora por fin entiende que su audiencia no tiene fronteras. Entonces Pedro, por primera vez frente a un público no judío, comparte el corazón de su mensaje. Habla de la paz a través de Jesucristo, de cómo fue ungido con poder, de su crucifixión y resurrección, y de la promesa más importante, que todos los que creen en Él recibirán perdón de pecados. Y esa palabra, todos, ahora resuena con un significado completamente nuevo y universal. Y fíjense, antes de que siquiera pudiera terminar de hablar, sucede algo que sella esta nueva realidad de una forma innegable. El texto dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando. La misma experiencia que habían tenido los apóstoles judíos, ahora la estaban viviendo estos gentiles en Cesarea. Esta gráfica lo ilustra perfecto. El don del Espíritu Santo, que hasta ese momento se creía que era algo exclusivo para los judíos, es derramado exactamente igual sobre los gentiles. Los compañeros judíos de Pedro, nos cuenta la fuente, estaban atónitos. No lo podían creer. Estaban viendo lo imposible con sus propios ojos. La evidencia es pero tan clara, que Pedro lo resume todo con una pregunta que ya tiene la respuesta incluida. A ver, ¿puede alguien oponerse a que se bauticen estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? La respuesta es obvia. Si Dios ya los aceptó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? El muro había caído para siempre. Al final, la historia de Pedro y Cornelio es mucho más que un relato antiguo. Es la historia de cómo una revelación divina echó abajo un muro que parecía eterno. Nos muestra que esas barreras que construimos entre nosotros, muchas veces basadas en la tradición, la cultura o el miedo, no son necesariamente las barreras que Dios reconoce. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué muros nos separan hoy? ¿Y qué haría falta para que también se derrumbaran?